Que el Señor les bendiga y buenas noches. Le damos la bienvenida una vez más a nuestro estudio bíblico de la Cristo Misionera, radicada en el barrio Cotomaú. Reciba un cordial saludo de su hermano Gabriel Rojas y de mi pastora, la reverenda Joan Cruz, y de cada uno de los líderes y demás miembros de la iglesia. Así que en el nombre del Señor, ¿verdad?, le pedimos al Espíritu Santo, como siempre, que sea guiando, dando esa sabiduría y dando esa palabra para poder gozarnos, escudriñando la palabra de Dios, para poder seguir adentrándonos, ¿verdad?, en lo que la palabra quiere revelarnos, quiere hablarnos. Pues la palabra de Dios tiene poder, es viva y eficaz y habla a nuestras vidas, ¿verdad? Estamos ahora mismo en este trimestre. El tema es Apocalipsis, una revelación para hoy, para estos tiempos, ¿verdad? El libro Apocalipsis muchas veces muchas personas se sienten abrumadas, a veces se intimidan por hablar de Apocalipsis o estudiar Apocalipsis. Es un libro muy poderoso, muy exquisito, tiene mucho para enseñar. Me encanta, es uno de mis libros favoritos desde joven. Y lo más importante del libro Apocalipsis es entender que tiene acontecimientos escatológicos, ¿verdad? Acontecimientos proféticos que aún no han ocurrido. Y eso es muy importante entenderlo, ¿verdad? Y muchas veces por eso es que a la gente quizás le da miedo hablar o estudiar Apocalipsis. Ven tantas cosas escritas, tantos lenguaje de analogías, de simbología. Y lo más que recomendable es orar primeramente, ¿verdad? Pedir la guianza del Espíritu Santo, estudiarlos toda la palabra, no solamente Apocalipsis, y escudriñar, ¿verdad? La contestación a lo que Apocalipsis quiere contestar está ahí mismo. Así que es un libro muy poderoso y para los tiempos que estamos viviendo es indispensable hablar de estos acontecimientos proféticos, ¿verdad? Sumamente importante. Así que comenzamos con el tema, ¿verdad?, de una revelación para hoy. Sabemos que Apocalipsis y la Biblia es la revelación de Jesucristo, ¿verdad? Eso es lo que la palabra del Señor nos revela y es lo que el libro de Apocalipsis nos revela. La revelación del Hijo de Dios, y así comienza de hecho la revelación de Jesucristo, ¿verdad? El Antiguo Testamento daba ya indicios del Hijo de Dios, de que venía un Mesías, y en el Nuevo Testamento ya está revelado. Ya nace, camina entre su pueblo y regresa para preparar lugar para la iglesia, ¿verdad? Así que así es como comienza el libro, la revelación de Jesucristo. Así que vemos el tema trimestral, Apocalipsis, una revelación para hoy. Así que es una revelación de nuestro Señor Jesucristo para estos últimos tiempos, porque creemos que estamos en los últimos tiempos, ¿verdad?, como iglesia, por lo que la Biblia misma nos enseña de tantos acontecimientos que estamos viendo. Así que estamos en el estudio 15. La base bíblica es el capítulo número 2 de Apocalipsis, del verso 1 al 29. Y fíjese lo interesante de cómo se llama el tema: un diagnóstico de Cristo a la iglesia. Un diagnóstico de Cristo a la iglesia. Amén. ¿Qué significa entonces diagnóstico? Si lo buscamos en el término secular, y fíjese lo que dice el término secular, es el proceso de reconocimiento, análisis y evaluación de una cosa o situación, y fíjese lo que dice, para determinar sus tendencias, solucionar un problema o remediar un mal. Y su raíz griega es diagnósticos con K. Así que fíjese, esa es la definición secular y está diciendo un reconocimiento. Se reconoce una situación, se evalúa, se determina sus tendencias, sus costumbres, se busca cómo solucionar si hay un mal y se busca remediar ese mal. Amén. Eso es una definición en lo secular.
Y nos está diciendo un diagnóstico de Cristo a la iglesia. Amén. El Señor es quien está haciendo este diagnóstico. Jesús, ¿verdad? Y muchos otros solo conocen de Apocalipsis o hablan de los juicios, ¿verdad? Mucha gente piensa en Apocalipsis y rápido piensan en los juicios. Y todo es juicio y juicio y juicio. Pero el libro comienza con el diagnóstico a las iglesias. Fíjese, es la revelación de Cristo para nosotros. Y todo el mundo que piensa en Apocalipsis rápido habla de juicio, ¿no? Y los juicios, y los sellos, y las copas. Pero cuando vemos el libro, comienza con las cartas del Señor Jesucristo hacia las iglesias. Así que el libro no comienza hablando de juicios rápido, como mucha gente rápido, ¿verdad? Es lo que identifica Apocalipsis. El libro comienza con el diagnóstico a las iglesias. Antes de ir a los juicios, el Señor comienza con las cartas a las iglesias. ¿Por qué? Porque la iglesia es quien reconoce a Cristo como Señor, no el mundo. El mundo camina de espaldas al Señor, pero como nosotros le pertenecemos a Él y lo hemos reconocido como Señor y como Salvador, pues el libro de Revelaciones comienza con el diagnóstico del Maestro a su pueblo. Y la Biblia dice que el juicio comienza por su casa. Amén. Así que el Señor puede hacer esto porque Él es Dios soberano. Él es nuestro Rey. Él es nuestro todo. Pero eso es algo que tenemos que entender. Que mucha gente rápido piensa en Apocalipsis, en juicio, cuando el libro comienza con las cartas a las iglesias. El libro comienza hablándole al pueblo de Dios. Amén. Así que estudio 15, Apocalipsis capítulo 2. Mire los objetivos de la clase. Entender que Cristo escudriña a su iglesia y nuestra vida, ¿verdad? Y en la visión que Juan tiene, que ve al Señor en el Espíritu, dice que los ojos del Maestro eran como llamas de fuego. Esos ojos que penetran hasta el alma. No hay nada que podamos esconder del Señor. Así que el objetivo es entender, y como iglesia y como pueblo tenemos que entender que Cristo escudriña a su iglesia y nuestra vida. Así que el Señor es quien pesa los corazones. El libro comienza con las cartas a las iglesias, al pueblo. Y nos está diciendo, yo escudriño a mi pueblo, yo escudriño a mi iglesia, yo escudriño a mis hijos. No podemos esconder nada del Maestro. Admitir que nadie escapa de la mirada escrutadora del Señor. Esa mirada que, como dije antes, que penetra hasta el alma, que no hay nada que se pueda esconder. Nadie escapa de esa mirada del Señor. Y eso es algo que tenemos que entender como iglesia también. Que no podemos hacer nada y ocultar del Señor nada. Mejor es que seamos honestos al ir a la presencia del Señor. Confesemos si hemos fallado, porque entendemos que no podemos esconder nada de Él, que somos pequeños delante de Él y por ende reconocemos que hemos fallado y decimos, Señor, perdóname, porque nadie escapa de los ojos del Señor. El salmista decía, ¿a dónde me iré? ¿En dónde me voy a esconder? El salmista dijo, si aún en el Seol yo me escondiera, allí tú estás. Así que nadie escapa de esto. Corregir los errores en que hemos incurrido, o sea, nuestras faltas, y que Él nos redarguye en su palabra. Y eso es lo importante de estudiar la palabra y leerla. La palabra nos corrige. La palabra y el Espíritu Santo que está en nosotros nos deja saber cuando cometemos un error. Así que, los objetivos, entender que Cristo escudriña a la iglesia y nuestra vida, que no podemos esconder nada del Señor. Admitir que nadie escapa de esa mirada del Señor, nadie. Y corregir los errores en que hemos incurrido, no somos perfectos, y que Él nos redarguye en su palabra. Y fíjese que en estas cartas, todas, ¿verdad? O hay elogios, o hay faltas, dejándonos saber que no hay iglesia perfecta, que fallamos, y que estamos constantemente siendo moldeados por el Señor.
La única es Filadelfia, que recibe solo elogios. Las demás, siempre hay algo que el Señor tiene que llamarle la atención, porque no hay iglesia perfecta. Pero tenemos que sí ser guiados por el Espíritu Santo y ser guiados por la palabra de Dios, que nos enseña cómo debemos, ¿verdad? Caminar, hablar, vivir para agradar al Señor. Amén. Y estas clases van dirigidas a que analicemos nuestras vidas espirituales, reconociendo que el Maestro está cerca, que el Maestro está por levantar a su iglesia. Y si usted lee estos objetivos, está hablando de que analicemos cómo estamos delante del Señor. Amén. Pensamiento central. Cristo mantiene una mirada escrutadora, o sea que escudriña, que vea lo profundo sobre su iglesia. Y no dejará sin exhortaciones o reprimendas a cada una, de acuerdo con su condición. Por eso cuando vayamos estudiando las cartas, cada una cuando el Señor señala, le dice, haz esto para que te arregle. Amén. Siempre hay la salida, siempre hay la oportunidad de arrepentirse, y eso lo vemos en las cartas. Siempre el Señor, aunque da una reprimenda, da la oportunidad de que esa iglesia se arregle. Y eso mismo lo aplicamos a nuestra vida, de que el Señor cuando nos corrige o nos llama la atención es porque nos ama y nos dice, arrepiéntete, levántate, continúa. Amén. Porque el Señor entiende que fallamos y no somos perfectos, y Él va trabajando con nosotros. Texto áureo. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. Y fíjese qué interesante esta promesa de comer del árbol de la vida. Es para que veamos cómo el Señor está rescatando a través del Señor Jesucristo, del sacrificio de la cruz, nos está llevando a ese modelo principal, a ese modelo original que tenía Adán antes de caer, ¿verdad? El árbol de la vida, la misma promesa, lo mismo que se le dio a Adán, se nos está prometiendo a nosotros a través de la carta de Éfeso. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. Y fíjese que este árbol de la vida es el árbol que lo mantenía en comunión con Dios, en la verdadera vida. Así que mira la promesa que el Señor nos está dando en la carta de Éfeso. Te voy a dar de comer del árbol que te va a ayudar a mantenerte fiel a mí, que te va a ayudar a caminar agradándome en el verdadero espíritu, a caminar en el espíritu. Qué promesa más hermosa. Fíjese que nos dice que están del 1 al 29 de la clase, Apocalipsis 2, pero aquí no están todos los versos. Yo los voy a leer de la Biblia para comenzar con el estudio, ¿verdad? El tiempo apremia. En estas 4 cartas, Jesús manda a la iglesia de hoy que avive el celo evangelístico, sepa soportar las pruebas. Hermano, somos probados como iglesia. Y ahora mismo la iglesia está pasando y hablo iglesia en general, por situaciones fuertes. El enemigo está con furia. La niñez, los jóvenes, los hogares, los matrimonios que le pertenecen al Señor. Y esto es en general. Hay una embestida infernal, una agenda infernal en contra de la iglesia. Y lo tenemos que reconocer y estar apercibido. Así que eso es lo que está diciendo aquí. Soportar las pruebas, porque las pruebas van a llegar, ¿verdad? Combata el error y mantengamos nuestra integridad, que es lo que el enemigo quiere destruir. El enemigo quiere destruir nuestro testimonio, nuestra integridad y nuestro caminar. Quiere destruir nuestra vida espiritual. Pero, gloria a Dios, que Dios está de nuestro lado, que Dios pelea por nosotros. Él pelea nuestras batallas. Y mientras nosotros estemos con fe y caminando delante de Él, reconozcamos nuestros errores, Él nos defiende. Amén. Tengan esa fe. Pero estas cartas son avisos a las iglesias, un aviso para el pueblo de Dios, de que nos analicemos, porque Cristo está a las puertas. Amén. Así que quiero leer los versos del 1 al 29, que aquí están solo algunos, y entonces desarrollamos
el estudio. Dios bendiga a los que se siguen conectando. Si tienen alguna pregunta o duda de lo que vayamos hablando de estas cartas de Apocalipsis, que quizás es el libro que más interrogantes crea. Amén. Te bendiga Eduard, Dani, hermana Fior. Este libro de Apocalipsis es uno de los quizás crea más interrogantes, más dudas, más controversia, hay tantas opiniones. Si tienes cualquier pregunta, la puedes escribir con la ayuda del Espíritu Santo y la palabra le estaremos, ¿verdad?, buscando la mejor contestación bíblica posible. No una contestación personal, sino lo que hable, la palabra contestaremos. Amén, porque queremos enseñar la verdad. Yo no puedo basarme en una opinión mía personal. Yo puedo tener mi opinión personal en muchos temas. Yo tengo que basarme en lo que está en la palabra del Señor, ¿verdad? Y para eso estudiamos, escudriñamos, buscamos material. Y ese material que conseguimos nos analizamos por la palabra para evitar enseñar un error, ¿verdad? No somos perfectos, pero le pedimos al Espíritu Santo que dé esa sabiduría para hablar a las vidas la verdad y no engaño. Así que comenzamos en el verso 1 hasta el 29. A la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Escribe el ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, en su mano derecha, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Dice esto. Después el Señor mismo explica qué son estas señales. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Amén. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Vamos bien. Y lo has hallado mentiroso, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Hasta ahí vamos bien. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Amén. ¿Verdad? Y vamos a explicar esto porque si leemos estos versos podemos decir, pero ¿por qué si ellos estaban trabajando mucho? Ese es el detalle, hermano. A veces nos dedicamos más a la obra que al Dios de la obra. Y ese no es el orden. No es malo hacer muchas cosas en el camino. No es malo trabajar en muchas cosas y envolvernos en muchas cosas. Pero no podemos descuidar al Dios de la obra. Porque el primer amor se descuida. Eso es lo que Él está diciendo. Trabajas mucho para mí. Amén. Qué bueno. Pero dejaste de buscarme. Descuidaste tu relación conmigo. Y ese orden no puede cambiarse. Primero amamos al Dios de la obra. Y luego nos dedicamos a la obra de Dios. Ese es el orden correcto. Y eso es lo que le sucedía a esta iglesia. Después lo vamos a profundizar más. Pero eso es algo que tenemos que entender. Cuidado con dedicarnos tanto a la obra que descuidemos al Dios de la obra. ¿Entendió? Cuidado. El Dios de la obra va primero. Y luego trabajamos para la obra. Porque a veces nos sentimos cansados. Señor, estoy haciendo tanto, ¿por qué estoy tan cansado? Dedícate a mí primero. Yo renuevo tus fuerzas. Y luego puedes dedicarte a la obra. Amén. Y eso es algo que tenemos que entender como iglesia. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Fíjese, hasta le dice que cayó. Y arrepiéntete. Y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaítas, que era herejía, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le da de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ahora vamos a la segunda iglesia. Escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Son pobres en algo, pero ricos en espiritualidad. Amén. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte. Y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. En otras palabras, si vencemos, morimos en Cristo. Somos levantados o en el arrebatamiento
o en la primera resurrección, la segunda muerte, que es para los que mueren sin Cristo, no nos tocará. Tercera iglesia. Y escribe el ángel de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras, y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre, y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas mi testigo fiel fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás, fue martirizado. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que es de nuevo herejías y falsas enseñanzas, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tiene a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, de nuevo, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, al cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Aleluya. Cuarta iglesia, que es la que vamos a estudiar hoy, las primeras 4. Y escribe el ángel de la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego, que escudriña todo, y pies semejante al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, fíjese, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, claro está, no es la Jezabel del Antiguo Testamento, es simbología, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Escuche bien, yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebrados como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que fíjese, el Señor le explica a Juan, ¿verdad?, que lo que él ve, ese ángel de la iglesia, esos candeleros, representan las iglesias. Y las cartas son escritas, ¿verdad?, al ángel de la iglesia, que en mucha teología, ¿verdad?, y muchos estudiosos reconocen que es al líder de la iglesia, ¿verdad? Siempre se dice al pastor o a la pastora. Así que las cartas no son solamente de manera individual, porque no porque la iglesia, ¿verdad?, esté mal o esté cometiendo alguna falta, quiere decir que el líder está mal. No todo el tiempo es así. Por eso la carta es tanto individual como generalizada para la iglesia. Porque el líder puede estar matándose buscando de Dios y la iglesia caminar en contra de Dios. Se puede pasar. Pero también hay, ¿verdad?, lo contrario. Hay líderes que se han dañado, se han descarrilado y llevan al pueblo a caminar descarrilado. Eso es algo que tenemos que entender en estas cartas, porque se ve. Amén. Yo sí ando a espaldas a Dios y haciendo lo que está mal, pero mi pastora está bien. Ella no es la culpable de eso. Yo tengo que responder por mi vida espiritual. Yo soy responsable de cómo yo camino delante de Dios. Dios escudriña a cada uno de manera individual. Y vamos a rendir cuenta de manera individual, cada uno de nosotros. Yo no voy a poder echarle la culpa a la pastora. No, fue que la pastora no me veló. No, mi hermano. Tenemos que despertar de ese sueño
y entender que somos responsables de nuestro caminar. Y que lo que el estudio está hablando es que nos analicemos como individuos. Cada uno de manera individual. Mirémonos en el espejo de la palabra y digámosle al Señor que nos ayude. Clame, grite, pida auxilio. Señor, no puedo dejar esto, no puedo cambiar, estoy fallando, ayúdame. Como quiera, no podemos esconder nada de Dios. Amén. Así que vemos que en todas el Señor dice, yo conozco. Él es Dios, nada se le puede esconder. Así que las 7 cartas, ¿verdad?, comparten una estructura. Está dirigida a un lugar, ¿verdad?, a una iglesia en particular. Tiene una introducción por parte de Jesús. Contiene una declaración en cuanto a la condición de la iglesia. Posee un veredicto de Jesús en cuanto a la condición de la iglesia. Tiene un mandato de Jesús para la iglesia. Posee una exhortación general para todos los que están en la iglesia, todo ese pueblo. Y también contiene una promesa de recompensa. Así que esta estructura está en las 7 cartas. Podemos ver el estado de cada una de estas 7 iglesias y el estado de nuestro propio andar con Jesús. Al ver lo que Jesús tiene que decir a cada iglesia en cada sección. Así que cada carta, lo que el Señor le habla a esa iglesia, nos está hablando a nosotros. Y tenemos que analizarnos y escudriñarnos. Y decirle, Señor, analízame. Lo que no te agrada, arráncalo de raíz. Amén. Al hablarle a las iglesias, nos está hablando a nosotros. Estas cartas son para nosotros en el siglo XXI. Trascienden. Amén. También siempre se ha creído que estas cartas representan unas dispensaciones, ¿verdad?, en las que están cada iglesia, y lo hemos reconocido así. Cuando vemos y estudiamos estas cartas, reconocemos que es así, que son diferentes eras representadas, ¿verdad? Tristemente, cuando llega a la Odisea, ya prácticamente no quedan ni creyentes genuinos. Eso es lo triste. Amén. Así que vemos que el Señor es quien hace el diagnóstico, porque Él puede hacerlo. En la carta vemos virtudes y defectos, porque no hay ninguna perfecta. Pero el Señor les dice qué hacer, ¿verdad?, para que la debilidad se convierta en fuerza. Así que el Señor le dice, tienes esto, pero haz esto para que puedas levantarte. Así que el Señor no solamente está pendiente a, wow, déjame castigarlo. No, mi hermano, el Señor nos analiza, nos señala y nos habla y nos dice, haz esto. Regresa a la oración, regresa al ayuno, regresa a la palabra, regresa a mi búsqueda, porque nos ama. Amén. El defecto hay que corregirlo. El diagnóstico en su raíz griega, ¿verdad? Lo leímos en secular, en griego. Dia, que es la primera parte de la palabra, dice a través de. La segunda parte, gnosis, dice conocimiento. Y tico, relativo a. Conocimiento de Cristo, es lo que estamos viendo revelado aquí. Lo que Jesús dice, lo que establece Jesús, lo que Él conoce, lo que Él identifica y lo que Él revela. El Señor está hablándole a las iglesias lo que necesitan hacer. Y eso es lo que habla a nuestras vidas. Él establece, Él conoce, Él identifica, Él nos revela y nos dice lo que necesitamos hacer. Esos son los principios que vemos en estas cartas para nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque no hemos llegado al cielo, estamos camino a Él. Y podemos tropezar, podemos fallar, nos podemos cansar. Y el Señor constantemente va a estar ahí para renovar nuestras fuerzas y decirnos qué debemos hacer para poder continuar. Y reconocemos que muchos comenzaron este caminar. Conocemos a muchas personas que comenzaron con nosotros, pero ya no están. Se desviaron, tristemente. Intentan regresar y no pueden. Por eso es tan importante entender lo que el Señor nos está hablando a través de las cartas de Apocalipsis, estas cartas a las iglesias. Porque corremos peligro, no hemos terminado la carrera, vamos camino a la meta. Y tenemos que entender lo que el Señor nos está diciendo que debemos hacer y aplicarlo a nuestras vidas. Vemos 2 principios, uno de muerte espiritual y otro de vida espiritual. No hay más nada, muerte o vida. No hay un tercer camino. Es solo Cristo y solo 2 destinos, muerte o vida.
No hay otra. Y debemos analizarnos, ver los síntomas y rectificarlos. Analizar qué síntomas tenemos y rectificarlos. Dios bendiga a los que siguen conectando. Amén. Y tenemos que actuar antes que sea tarde. Esto es algo muy serio, mi hermano. Estas cartas a estas iglesias, de la manera que habla a nosotros como iglesia, es algo muy serio. Y entienda que en el infierno van a haber muchos que estuvieron, y es triste decirlo, entre nosotros. Y hablo en general como iglesia. Van a haber muchos en el infierno que una vez caminaron en las cosas del Señor y se desviaron. Y eso es algo que tenemos que hablar porque es real. En el infierno va a haber gente que conoce en Biblia y se perdieron. Por ignorar el diagnóstico, por ignorar las señales. ¿Y quién mejor que el Señor, que nos ama genuinamente sin hipocresía, para decirnos que tenemos que arreglar en nuestras vidas? Por eso cuando el Señor nos habla es porque nos ama. Tenemos que actuar antes de que sea tarde. Tenemos que actuar a tiempo. Y tristemente muchos que dicen ser cristianos se van a perder. Que predican, que Dios los usa por ver las señales y no reaccionar y rectificar, se van a perder. Y es triste, pero tenemos que hablar las cosas como son. Como iglesia responsable que somos, tenemos que actuar a tiempo. Jesús tiene la autoridad suprema de hacer estos diagnósticos. Él es el que puede hacerlo. Él es el que está entre los candeleros. Él es el que camina entre las iglesias. Su presencia está en la iglesia, porque la iglesia le pertenece. Amén. Tanto colectivo como individual. Cristo tiene la autoridad, las 7 estrellas, las 7 iglesias. Vemos el señorío supremo del Señor en estas cartas. Él tiene la iglesia en sus manos. Él camina entre las iglesias. Le pertenecemos a Él. Tenemos que analizarnos y actuar a tiempo. Así que comenzamos con las iglesias, ¿verdad? Ya hemos visto este análisis de que Jesucristo hace un diagnóstico porque Él puede hacerlo. Él conoce a su pueblo. Él escudriña nuestro corazón, nuestra mente. Y Él nos pesa. Y tenemos que analizarnos y ese análisis, ver el diagnóstico y rectificar lo que el Señor nos diga que tenemos que arreglar antes que sea tarde. Amén. Así que estas cartas son una línea de comunicación personal con aquel que venció a la muerte para que nosotros tuviésemos vida. Es un manual de restauración y avivamiento. Estos son mensajes transformadores del Señor. Hermano, esto es lo que estas cartas hacen. Estas cartas no son para regañar. Eso no es lo que queremos hacer. No es regañar, no es señalar, porque yo tengo que analizarme yo también. De nada vale que yo me ponga a regañar a nadie. De nada. Cuando yo tengo que analizar y aplicar estas cartas a mi vida también. Yo tengo que analizarme. Yo tengo que ver el diagnóstico de mi vida espiritual y rectificar lo que no le agrada a Dios. Esto es para todos. Es un manual de restaurar. Es un manual de avivar a la iglesia. Eso es lo que hace estas cartas. Por eso es que Él hace un diagnóstico. Dice, tienes esto mal, pero haz esto y lo arreglarás. Amén. Así que quiero repetir de nuevo que vemos en las 7 cartas para que entendamos. Está dirigida a una congregación en particular. Por eso vemos una iglesia diferente. Tiene una introducción por parte de Jesús, el Señor Supremo. Contiene una declaración en cuanto a la condición de la iglesia, el diagnóstico, el análisis. Posee un veredicto de Jesús en cuanto a esa condición de la iglesia. Hay un veredicto. Tiene un mandato de Jesús para la iglesia. Posee una exhortación general para todos los cristianos de esa iglesia. Y contiene una promesa. Jesús hace el análisis, hace el diagnóstico, da la condición, hace la exhortación y te dice hay una recompensa. Amén. Ese es nuestro Dios. Así que la primera iglesia, Éfeso. Leímos los versos. Elogio. Éfeso era una iglesia de grandes virtudes. Amén. Trabajadora, incansable, con una buena doctrina. Había demostrado una gran paciencia a la hora de desenmascarar a los falsos profetas. Fíjese
los elogios que tiene esta iglesia. Trabajaba incansablemente, hermano, se gastaba en la obra. Sobrenombre, la iglesia confundida. Fíjese, trabajadora incansable, pero estaba confundida. Alábalo. Reproche, la iglesia de Éfeso había perdido su primer amor. Corrección, arrepentirse, volver al primer amor. Riesgo, quitar el candelero de su lugar. En otras palabras, podía perder su lugar como iglesia. Triste. Premio, acceso al árbol de la vida, el regreso al paraíso. El análisis de la condición espiritual en la iglesia de Éfeso contrastaba grandemente, ¿verdad? Si leemos, hay un contraste, ya que era una iglesia de enormes facultades como adálides de la buena doctrina. Sin embargo, había perdido su primer amor. El centro del problema se encontraba en diferenciar o en distinguir estas dos cosas. Escuche bien esto, porque esto aplica más a estos tiempos. El centro del problema se encontraba en diferenciar o distinguir entre dos cosas: amor y servicio. Y a parecer podemos decir, no, pero es que van juntas. Sí, hermano, van de la mano, el amor y el servicio. Pero vuelvo y le digo lo que hablamos ahorita. Tengo que tener cuidado de que me dedique tanto a la obra que descuide al Dios de la obra. Por eso es que la diferencia es entre amor y servicio. No es malo dedicarnos al servicio. Ese fue el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, servir. Y somos servidores. Eso es lo que nosotros somos, hermano. Hay gente que se dan títulos y reconocimientos y credenciales y lo que sea. Mi hermano, usted y yo somos siervos inútiles del Señor y estamos llamados a servir. Eso es lo que somos, servidores de Cristo. Ese es el título de nosotros. El que se quiera dar otros títulos, amén. Dios le bendiga, yo respeto su opinión. Dese todos los títulos que usted quiera. Vaya con esos títulos a la presencia del Señor y me dice después. Amén. Somos siervos del Señor. Somos servidores de Cristo. Pero tenemos que hacer un balance. Que cuando me dedique al servicio, no descuide mi búsqueda de Dios. Ese es el primer amor. Por eso le dice, regresa a las primeras obras. Regresa cuando ayunaba. Regresa cuando oraba. Regresa a cuando me pedía dirección. Perdónenme. Regresa cuando pedía dirección de mí. Eso es lo que el Señor le dice a la iglesia de Éfeso. Regresa a eso. Era trabajadora incansable, pero había descuidado identificar entre amor y servicio. Y se dedicó tanto a trabajar incansablemente que se cansó. Porque eso es lo que sucede. Nos cansamos. Señor, ¿qué pasó? Si me estoy gastando para ti. No, te estás gastando en la obra. No te estás gastando en mí. Así que no descuidemos al Dios de la obra. Ese es el orden. Primero es el Dios de la obra. Entonces nos dedicamos a la obra. Y eso es lo que no supo diferenciar o distinguir en la iglesia de Éfeso. Amor y servicio. ¿Por qué el Señor no se alegra al observar tantas virtudes en la iglesia de Éfeso? Esa es la gran pregunta. Porque si vemos el resumen de esta iglesia decimos, wow, toda iglesia debería ser así. Señalar apóstoles falsos, maestros falsos, trabajar un montón. Amén. Claro que sí, pero ¿por qué el Señor le dice, pero tengo algo contra ti? Has dejado el primer amor. O sea, se dejó de enamorar de Cristo. Y nunca podemos dejar de enamorar al Señor, mi hermano. Jamás. Nuestra vida espiritual, nuestra salvación, nuestra vida eterna depende de eso. De nuestro amor al Señor. Amén. La razón es que el servicio de esta iglesia, y muchas veces el nuestro, es muy notable en cuanto a la cantidad de la obra. ¡Wow! Que mucho tú haces. Pero desapercibido en calidad. ¿Escuchó bien? Podemos hacer mucho. Es que sea un trabajo de calidad. O sea, que hagamos lo que a Dios le agrada y hagamos lo que Dios nos manda hacer. Que estemos donde Dios quiere que estemos. Eso es lo que agrada a Dios. Amén. Es decir, este servicio no tiene profundidad de raíz. Entre la abundante cantidad de obra hay una aparente calidad de servicio. Un servicio en tales circunstancias no contiene efecto de profundidad.
no tiene sus fuentes en Jesucristo. Fíjese bien, no se conduce ni abastece de Él y no permanece en Él. Y si no se arraiga en Cristo la piedra angular, no puede llegar a satisfacer los ojos de Dios. Amén. Estos estudios, hermanos, estos estudios de Apocalipsis pueden sonar fuertes. Por eso es que mucha gente le huye al libro de Apocalipsis. Es que es difícil, es que todo es juicio. No, mi hermano. Es la revelación de Jesucristo para nosotros. Y es que entendamos que el Señor quiere que analicemos nuestra vida espiritual a través de las cartas. Recuerden, el Apocalipsis comienza con las cartas a las iglesias. No comienza hablando de los juicios para el mundo. El mundo camina de espaldas a Dios. Apocalipsis comienza hablándonos a nosotros, a la iglesia, porque nosotros somos los que lo hemos aceptado, los que hemos creído en Él y los que lo aceptamos como Señor. Así que el libro comienza para nosotros. Amén. Entonces, no puede ser bendito un servicio así. Si servimos en la actitud del primer amor, como debe ser, tenemos ilimitados efectos de profundidad, porque ponemos el fundamento que permanece por la eternidad y llevamos fruto que tiene valor eterno. En resumen, somos bendecidos cuando hacemos lo que Dios quiere que hagamos. Pero si no trabajamos así, mucho cuidado, porque el tiempo pasa y se nos escapa. El Señor está cerca. Analicemos nuestro trabajo, analicemos nuestro servicio, analicemos quién es el primado en nuestras vidas, analicemos cómo está nuestro primer amor, el amor con el Señor. ¿Estaremos dispuestos a tomar las medidas correctivas? O sea, ¿estaremos dispuestos a hacer lo que el Señor le dice a la iglesia de Éfeso? La solución divina consiste en volver al primer amor. La Biblia enseña qué es lo que quiere el Señor de ti y de mí. Deuteronomio 6, verso 3 al 6. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Amén. ¿Qué es el primer amor? El primer amor no es otra cosa más que la disposición a sufrir. Sufrir es algo más grande que actuar. La importancia más sublime del grano de trigo no la tiene el grano como tal, sino que está en función de que el grano muera. Entonces el primer amor significa tener un sí práctico, morir juntamente con Jesucristo, o sea, morir al yo, analizar mi vida y que Cristo viva en mí, como decía Pablo. Es amar la cruz. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, ¿verdad? Regresemos al primer amor. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Marcos 8, 34. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Juan 12, 26. Si no hay amor ardiente, no hay verdadero discipulado. ¿Estás siendo absorbido en tu vida cotidiana por tus ocupaciones, actividades, entretenimiento, y tus planes giran alrededor de la vida material? Eso es lo que debemos analizar. ¿Ocupa el amor de Cristo el último lugar o ya desapareció por completo? Dios bendiga a los que se siguen conectando. Amén. Fíjese lo que dice eso, ¿verdad? ¿Qué está absorbiendo nuestras vidas? Las ocupaciones, las actividades, el entretenimiento, o todo lo que hacemos gira a lo material. ¿El Señor está en último lugar o ya desapareció de nuestra lista de primados? Es algo fuerte, ¿verdad? Suena fuerte. Pero en el siglo XXI analicemos qué está pasando con el pueblo del Señor en este siglo, que no llegan a la casa del Señor. Hay indiferencia. Sí, hay ¿verdad? Hermanos que tienen situaciones delicadas. Estamos hablando del que puede y no quiere.
Estamos hablando del que tiene disponibilidad de llegar al Señor, pero no está disponible. Eso es lo que tenemos que analizar. Que no somos, y esto es triste decirlo, y puede sonar fuerte, le digo, mi hermano, estos estudios son así. Y tenemos que ser sinceros con lo que estamos hablando, porque esto es algo serio. Nuestra vida eterna depende de entender lo que el Señor le está hablando a las iglesias. En el siglo XXI, ¿por qué somos una iglesia el domingo y luego otra iglesia de lunes a sábado? Analicemos eso. No somos la misma iglesia martes, o el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. El domingo, olvídate. Somos una iglesia poderosa, recibimos una bendición terrible. Pero ¿qué sucede luego en el resto de la semana? ¿Dónde está el primer amor? ¿Dónde está mi compromiso? Eso es algo que tenemos que analizar en el siglo XXI. Vuelvo y les digo, muchos de los que son parte de la casa del Señor, en general, estoy hablando, se quedarán. Porque su primado no es Jesús. Su primado son las cosas materiales y las cosas cotidianas. Su primado son el entretenimiento. Eso es real, eso es serio y tenemos que hablar la verdad. Hay que regresar al primer amor y tenemos que analizarnos como iglesia. Amén. Precisamente por haber dejado tantos cristianos ese primer amor es que no experimentamos un avivamiento. Millones de personas están en camino a la eterna condenación por no arder más en el fuego del primer amor por Cristo, por no estar dispuestos a vivir según la voluntad de Dios. Mira la fórmula. Voluntad de Dios es igual a obediencia, es igual al amor a Dios. Nos hemos alejado de eso. Amén. Jesús dijo, el que tiene mi mandamiento y lo guarda, ese es el que me ama. ¿Por qué pudo irrumpir la palabra de Dios tan poderosamente? A través de los primeros cristianos y de la iglesia primitiva. ¿Concedió Dios un avivamiento extraordinario? No. Dios es el que bendice, el que da la vida. Pero los primeros cristianos no se amaron a sí mismos, ni a sus bienes, ni a su dinero. Por el contrario, tenían todas las cosas en común. Lo entregaban todo. Hermano, ¿cómo nosotros podemos decir que tenemos todo en común cuando por cosas, vamos a decir pequeñas, por no usar otra palabra, nos enojamos los unos con los otros, no nos peleamos los unos con los otros, sentimos celos los unos por los otros? Y a veces decimos, no, pero es que la iglesia primitiva era diferente. Tienes mucha razón. Era bien diferente. Era perseguida. Los mataban por hablar de Cristo. Los mataban por predicar. Nosotros predicamos libre, mi hermano. Esta gente los mataban por predicar. Y aún así tenían todo en común. Y el amor, el primer amor, era lo primordial para ellos. Estaban dispuestos a morir por ese primer amor. Sí eran diferentes. Tenían todo en común. No eran perfectos, cometían errores, pero se ayudaban unos a otros, se corregían unos a otros y después no estaban con la trompa ni enchismados. Pero en el siglo XXI, esa es la iglesia que estamos viendo, que por cualquier cosa estamos peleando, cualquier cosa estamos discutiendo y estamos molestos unos con otros. Así no vamos para el cielo, mi hermano. Y esto puede sonar duro, pero es que tenemos que hablar las cosas como son. Ese es el mensaje a las iglesias. Analízate. Y le dice, arrepiéntete. Mira de dónde has caído y arrepiéntete. Ese es el primer amor. Que yo no piense en mí. Que yo me preocupe por mis hermanos. Que tengamos ese primer amor en común. Y que yo no me esté enojando con mis hermanos por cosas que sinceramente uno dice, wow, ¿qué es esto? ¿Dónde está la madurez espiritual en el siglo XXI? ¿Dónde está el amor de Dios en el siglo XXI en la iglesia? Amén. La iglesia de Cristo pierde su derecho de existencia si deja de ser el principio de la revelación de Jesucristo.
La congregación que se empeña en seguir sin ser la luz en las tinieblas está próxima a desaparecer. Y quitaré tu candelero si no te hubieres arrepentido. Vamos a Esmirna. Elogio. A pesar de vivir en el consenso de una bella ciudad de gran riqueza, Jesucristo alabó la capacidad de la iglesia de Esmirna por su vehemencia al soportar las pruebas y la pobreza, así como su abnegación en guardar sin mancha el testimonio de Jesús. No temas en nada padecer. Esta fue su alabanza, ¿verdad? Crítica, ninguna. Instrucción, sé fiel hasta la muerte. Apelativo, la iglesia perseguida. Promesa, la corona de la vida. Mire la diferencia entre Éfeso y esta iglesia de Esmirna. Aquella trabajaba un montón y el Señor aún así le dijo, arrepiéntete. Esta que fue perseguida, la iglesia de Esmirna, era pobre y enfrentaba la persecución. Esmirna era una hermosa provincia romana de grandes recursos económicos y un activo comercio en donde vivía una numerosa población judía. La pobreza de los creyentes era extrema. Se encontraban económicamente necesitados, aunque Cristo había dicho que eran ricos espiritualmente. Ellos atendieron lo que era importante. Quizás no eran, una iglesia espampanante, no era una iglesia enorme con mucho brillo. No, eran perseguidos, carecían de todo, materialmente hablando. Pero el Señor les dice, eres pobre, pero en realidad eres rica. Porque eran ricos en lo que tenían que ser ricos, en lo espiritual. Así que esta iglesia, aunque fue perseguida y era pobre, atendió el primer amor. Mira el contraste entre estas dos iglesias. Y eso lo llevó a que no tuvieran ninguna crítica. Amén. Por eso es que el Señor, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contristos de espíritu. Amén. Serían pobres, serían perseguidos, martirizados, pero el Señor estaba cerca de ellos porque tenían un corazón contrito y humillado. Esa es la verdadera sabiduría. Caminar en humildad con un corazón contrito y humillado. Vamos a Pérgamo. Elogio. Eran personas osadas y fieles que mantenían la fe de Cristo y no se callaban ante la intimidación. Amén. Apelativo. La iglesia transigente o acomodada. Crítica. La iglesia de Pérgamo toleraba las inmoralidades, la idolatría y las herejías. Y de nuevo la instrucción fue, arrepiéntete. La recompensa, el maná escondido y una piedrecita blanca con un nombre nuevo. Así que vemos otra iglesia que de nuevo está permitiendo cosas que no debe. Permitía inmoralidad, ¿verdad? Idolatría y herejías. Hermano, tristemente estamos de nuevo siglo XXI, ¿verdad? Dios irrumpe en el escenario de aquella iglesia comprometida con la cultura del Imperio Romano con un solo propósito: acabar con la mezcla. El Señor le dice a la iglesia de Pérgamo: yo sé dónde moras. Vengo a derrumbar tu fortaleza elevada con la autoridad de mi palabra. Esta espada aguda es nada menos que la palabra de Dios. Esta palabra convence, juzga, separa y nos guarda de cualquier mezcla peligrosa. Así, en nuestra vida debemos decirle al diablo: no hay trato, no hay mezcla. En otras palabras, no claudico en dos caminos. Y eso es lo que la iglesia hacía. Estaba claudicando en dos caminos. Quería agradar a Dios, pero quería agradar las cosas del mundo también. Y eso es muy, muy peligroso. Herejía, inmoralidades, idolatría. El Señor dice que no podemos tener dos señores. Aborreceremos a uno y amaremos al otro. Pero no podemos complacer a los dos. Y esto es lo que esta iglesia quería hacer. Y el Señor le dice: vengo con mi espada de dos filos a penetrar hasta lo último para poder dividir y para poder alejarte de esta mezcla, ¿verdad? Pero retienen mi nombre. Esta es la alabanza para los cristianos fieles de Pérgamo. Siempre hay un remanente, mi hermano, que no permitieron que sus ojos fueran cegados
por la pompa pagana del culto a la serpiente y la adoración al emperador en el mismo centro de la estrategia satánica. Mire donde estaba esta iglesia. Ellos comprobaron una fe auténtica como la de Antipas, que fue un ejemplo de los fieles hasta la muerte. En Pérgamo le exigían a los cristianos que dejaran de apegarse al nombre de Jesucristo. Mire, que dejaran el nombre de Jesucristo porque Satanás moraba en esa ciudad. Alábalo. Mi Biblia dice que Satanás no soporta una confrontación con el nombre, sobre todo nombre, Jesús. ¿Alguna vez pensó cómo sería despertar suponiendo que ese día podría ser el último de su vida? Los fieles de Pérgamo habían permanecido firmes frente a amenazas externas poderosas y no han negado mi fe, aun cuando Antipas fue ejecutado en su ciudad, donde está el trono de Satanás. Sin embargo, su amenaza mayor no era externa, era una filosofía sutil entre ellos mismos, la cual Jesucristo identificó como la doctrina de Balaam. Así que fíjese, el peligro más grande que tenía esta iglesia no era de afuera nada más, no eran las amenazas, el peligro estaba adentro. Lo que habían permitido que se colara en la iglesia, herejía, falsos maestros, los de Balaam que enseñaban lo de los nicolaitas, que era separación, división, eran falsas enseñanzas. Eso es lo que había permitido esta iglesia, pero había un remanente fiel que no negó el nombre de Cristo y como Antipas prefería morir antes de dejar el primer amor al Señor. Amén. Eso fue Pérgamo. Ahora vamos a la Tiatira, que es la última de esta noche, ¿verdad? No queremos ser muy extenso. Elogio. Personas de un amor, fe, servicio y perseverancia creciente. Amén. Crítica. Toleraban una enseñanza que seducía a los cristianos de Tiatira a la inmoralidad y a la idolatría. De nuevo lo mismo. Promovida por una maestra que se hacía pasar por profetisa. ¿Verdad? Estamos hablando de ese espíritu de Jezabel. Y sabemos que Jezabel lo que hizo en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Trajo idolatría al reino de Israel, a su esposo Acab, y persiguió a Elías cuando él ejecutó a los profetas de ella. Apelativo a la iglesia corrupta o corrompida. Fíjese cómo le llama, corrupta o corrompida. Correctivo, arrepentirse de su fornicación. No era solamente fornicación en cuanto a lo carnal y físico, mi hermano. Era la fornicación a lo que era de Dios. Le estaban siendo infiel a Dios. Esta profetisa los engañó, los corrompió y los llevó a serles infieles a Dios. No era solo inmoralidad sexual, era inmoralidad espiritual también. Le habían fallado al Señor. Amén. Riesgo, arrojarlos en cama y pasar por una gran tribulación a todos los que con ella adulteran. Dar muerte a todo cuanto esta desviación había producido. Mire lo que el Señor habló a esta iglesia. Recompensa, autoridad sobre las naciones y la estrella de la mañana. Esta carta, la iglesia de Tiatira, es la más larga de las 7 cartas. Su nombre Tiatira es traducido algunas veces como dulce sabor a trabajo o sacrificio de contrición. Cuán importante es reconocer que lo que pudo haber sido una ofrenda de olor agradable se convirtió en olor repugnable debido a su tolerancia habitual de prácticas abominables e inmorales. Mire todo lo que permitió que este espíritu de Jezabel, que esta profetisa, corrompiera al pueblo. El olor agradable se convirtió en olor repugnante. Tiatira era una ciudad pequeña y de menor importancia que las 3 anteriores en el Asia Menor, donde hoy es Turquía. Esta ciudad estaba situada junto a una importante ruta comercial, por lo que era famosa. Además, también lo era por sus artesanías de primera clase. Fue un centro comercial reconocido por su variedad de gremios, de panadero, artesano en bronce, zapatero, alfarero y muchos más. Los gremios tenían un papel importante en la vida social, política y religiosa de la zona, así también en lo económico, y cada uno tenía su dios patrono y sus épocas de festividades. Pero retrocediendo un tiempo atrás en la historia, antes de la formación de la iglesia de Tiatira, de acuerdo con el relato bíblico de Hechos,
había una mujer residente allí que conocía a Dios. Ella era Lidia, la vendedora de púrpura, ¿verdad? Eso está en Hechos 16. Mientras oía el mensaje de Pablo, este relato es un alivio para todos los que predicamos la palabra y que tratan de ganar almas para el Señor. No somos nosotros los que podemos abrir los corazones de las personas, sino solamente el Señor. Él tiene en todas partes personas cuyos corazones Él desea abrir. Nuestro deber es solo llevarles la palabra de la cruz. Amén. El Hijo de Dios se identifica como el que tiene los ojos penetrantes, o sea, el Señor Jesucristo, el que escudriña la mente y el corazón. También es el que puede juzgar con firmeza y dureza, el que dará a cada uno según sus obras. El Hijo de Dios, no cualquier persona, es el que ve lo que está detrás de la disimulada corrupción de esta iglesia de Tiatira. El que tiene ojos como llama de fuego. También tú estás desnudo y descubierto ante esos ojos del Dios Altísimo, que son como llama de fuego. Sus ojos escudriñan toda la tierra. Mi hermano, hemos visto en estas 4 cartas, primeramente, la soberanía de Dios, de que Él tiene los ojos sobre su iglesia, de que Él tiene los ojos sobre nosotros, ¿verdad? Estas cartas de Apocalipsis van dirigidas a iglesias que representan diferentes dispensaciones. Y si nosotros analizamos bien las palabras del Señor a las iglesias, vamos a reconocer que estamos viviendo en un siglo donde esto se ve, ¿verdad? Hay iglesias corrompidas, hay iglesias que han sido infieles al Señor en lo espiritual, hay quienes han comenzado y se han alejado. Hemos visto todo esto. Solo una, y luego Filadelfia. De 7 iglesias, 2 no encontraron crítica sino elogio. Qué triste, qué por ciento. Pero la Biblia nos dice que somos un remanente pequeño. Y aún en Pérgamo era un remanente pequeño el que mantenía fiel a Dios. De 7 iglesias, 2 no recibieron crítica. Y lo vamos a ver en la próxima clase, el martes, en la iglesia. Las últimas 3 cartas. Debemos analizar nuestra vida espiritual. Ese es el mensaje, ¿verdad? La profundidad que lleva estas cartas a la iglesia. El Señor le habla a las iglesias de manera de que se analicen, porque no podemos esconder nada del Señor. De que analicemos nuestro caminar, porque Él está cerca. Él está por regresar ya a levantar a su pueblo. Tenemos que ser iglesia. Tenemos que aprender a mantenernos en el primer amor. Tenemos que reconocer nuestras faltas y irnos delante de la presencia del Señor y decirle que nos perdone y nos ayude. Cristo viene. Tenemos que ser la iglesia que Él quiere que seamos. Tenemos que amarnos los unos a los otros y ayudarnos los unos a los otros. Tenemos que dejar de recibir la leche espiritual nada más. Y tenemos que aprender a comer también la vianda espiritual, a crecer, a madurar y a entender que si nos queremos ir con el Señor, tenemos que caminar como Él quiere que caminemos. Tenemos que agradar a Dios con nuestra vida. Por eso son estas cartas. Son un análisis, un diagnóstico a las iglesias. Y el Señor, aunque da una crítica y una reprimenda, da una salida. Siempre el Señor da una salida. Siempre el Señor da la oportunidad de arrepentirse y de levantarse. Pero tenemos que ser iglesia. Y más el reto de ser iglesia en el siglo XXI, donde vemos tantas cosas, donde el ataque del enemigo ha aumentado, donde nuestro cansancio ha aumentado también. Tenemos que a veces renovar la fuerza en el Señor. Recuérdese de Éfeso, trabajadora incansable. Trabajadora incansable, o sea, se gastaba en la obra, pero se descuidó de su relación con Dios. Amén. Dios le bendiga a los que salieron de la clase de jóvenes. Así que analicemos cada una de estas cartas, porque también habla nuestras vidas. No es malo trabajar mucho en la obra, siempre y cuando nuestra relación con Dios esté saludable. No descuidemos al Dios de la obra.
Primero, dediquémonos al Dios de la obra y luego a la obra de Dios. Esa es la fórmula correcta. Ese fue el fallo de Éfeso. No permitamos que sea el nuestro. Hablo en general, de la iglesia en general. A mí me encanta ¿verdad? Y elogio mucho a mi pastora porque es incansable, trabaja mucho, pero nunca descuida su relación con Dios. Lleva un balance y así debe ser. Eso es lo que uno aprende y es lo que uno quiere emular, de que la relación con Dios tiene que estar saludable para que el trabajo tenga raíz y profundidad, porque en vano trabajan entonces los obradores. El trabajo tiene que estar arraigado en la piedra angular que es Cristo. Y veamos las demás cartas, cómo la corrupción, cómo la inmoralidad entraba en estas iglesias, pero siempre había un remanente pequeño que se mantenía fiel, que no negaba el nombre del Señor. Seamos como la iglesia, que fuera pobre, quizás, en lo material, comparado con las demás iglesias que eran importantes, pero el Señor le dice, eres rica espiritualmente. Eran ricos en lo correcto. ¿Qué está ocupando nuestra lista de prioridades? ¿Qué es número uno en nuestras vidas? ¿Lo material? ¿El entretenimiento? ¿O es Jesús? Analicemos eso. Tengamos cuidado con querer ser ricos materialmente y seamos pobres espiritualmente. Esta iglesia escaseaba de todo, menos de lo importante, de lo espiritual. ¿Y cuál fue el premio? Ninguna crítica. No recibió ninguna crítica del Señor, porque se ocuparon de ser ricos en lo que importa, en lo que no perece, en lo espiritual, que es lo eterno. Así que estas cartas nos hablan a nosotros en el siglo XXI, y quizás suenan fuertes, quizás suena duro lo que hablamos en estos estudios de Apocalipsis, especialmente en estas cartas, hermanos, porque es que el Señor habló de una manera real a las iglesias. El Señor escudriña la mente y el corazón, y el Señor nos ama como nadie nos ama, pero Él tiene la autoridad de llamarnos la atención y de corregirnos, y así lo hizo con estas iglesias. Les habló claro, les habló duro, les habló directo, pero luego les dijo, si te arrepientes, hay una recompensa. Y siempre decía, el que tenga oídos para oír lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que, ¿qué voy a hacer si el Señor me dice, arregla esto? ¿Endureceré mi corazón? ¿Me enojaré? ¿O reconoceré que Dios lo hace porque me ama? Cuando el Señor habla a nosotros para que cambiemos algo en nuestro caminar, es porque nos ama. Corremos peligro, iglesia, en este siglo XXI. Recibimos ataques de todos lados. Satanás no está jugando. Estas cartas, estos estudios son muy, muy serios. Solo hay dos destinos: muerte o vida. Muerte eterna, que es una condenación, o vida eterna. Solo son dos destinos. Seamos de los que nos vamos con el Señor. No seamos de los que tristemente conocemos Biblia y me quede. ¿De qué me valió entonces? No seamos iglesia solamente el domingo. Tratemos de ser iglesia los 7 días. Ese es el reto más grande en este siglo XXI. El domingo somos los súper espirituales. Amén. Pero lunes a sábado mi compromiso disminuye. Cuidemos el primer amor del Señor. Cuidemos nuestra relación con Dios. No solo alimentemos nuestra relación domingo, porque no vamos para el cielo así. Que nuestro primer amor sea los 7 días de la semana. Y es un reto en este siglo y es una realidad. Enfrentamos miles de cosas, miles de situaciones. Pero queremos llegar al reino de los cielos y nuestra jornada no se ha terminado. Y mientras no se ha terminado la jornada, corremos peligro. Pero tengan fe. Fiel es el que promete, que es nuestro Dios. Y ha prometido estar con nosotros hasta el fin de los días. Creámosle al Señor. Cuidemos nuestro primer amor. Que Él sea el primer lugar en nuestras vidas. No es nada fácil.
pero la recompensa vale la pena. Lea la recompensa de nuevo. Todas las que el Señor le hizo a la iglesia, todas valen la pena. Así que espero que este estudio haya hablado a su vida como ha hablado a la mía. Si tienen alguna pregunta, pueden escribir en los comentarios, ¿verdad? Le contestaremos. Estamos este trimestre con Apocalipsis y como les dije, mucha gente se intimida con este libro cuando es un libro tan poderoso que tiene tanto que enseñarnos. Y recuerde que Apocalipsis no es solamente juicio, como muchos piensan. Apocalipsis comienza con las cartas a su iglesia. Y eso es algo que a veces pasa desapercibido. No, Apocalipsis, los juicios, los sellos. No, mi hermano, es mucho más que eso. Jesús comienza hablando de su revelación y luego hablándole a su pueblo. Así comienza Apocalipsis, con las cartas a su iglesia. Y luego comienzan los juicios para los que caminan de espalda a Él. Pero Él comienza llamando la atención de lo que le pertenece a Él. Esa es Apocalipsis. No es solo sello, copa, trompeta. El comienzo es con su iglesia. Amén. Entendamos eso de este poderoso libro. Así que el Señor les bendiga. Les esperamos, ¿verdad? Domingo tenemos nuestro retiro desde las 7 de la mañana. Están invitados a acompañarnos en la casa del Señor. Hay un espacio allí para ti. Tenemos el protocolo, ¿verdad? Seguimos todas las normas para que te puedas sentir seguro. El próximo martes continúa las últimas cartas de este estudio de las primeras 7 cartas a la iglesia, que yo sé que será también de mucha edificación, ¿verdad? Porque vamos a ver la segunda iglesia que tampoco recibió crítica del Señor, la otra iglesia fiel que fue Filadelfia. Amén. Así que Dios les bendiga, que tengan buenas noches. Sigamos escudriñando la palabra del Señor. Oremos los unos por los otros. No cesemos de orar como iglesia los unos por los otros. Vamos a fortalecernos unos a los otros. Vamos a levantar las manos de los unos de los otros. Seamos, ¿verdad? Sigamos siendo esa iglesia que cela el primer amor del Señor. Gloria a Dios que somos esa iglesia que reconocemos que el primer amor al Señor es lo primero. No dejemos de ser esa iglesia jamás. Amén. Así que el Señor les bendiga, que tengan buenas noches. Reciban un saludo a mi pastora que estaba por ahí conectada. Y que Dios bendiga a cada uno de que se conectó. Que puedan descansar. Y los veremos luego, ¿verdad? Si así Dios lo permite. Que el Señor les bendiga.